soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hablaros de 9 biografías que adoro. No es la primera vez que hablo de biografías, quiero decir, si buceáis un poco en el canal os intentaré poner algo en la i, encontraréis algún que otro vídeo sobre biografías, porque a nivel ensayo es algo que disfruto bastante. Cuando la biografía es novelada la suelo disfrutar un montón, o sea, es algo que no es que lea todos los días o todos los meses, pero sí que es algo que leo de vez en cuando porque me suele gustar. Empiezo, alguna, insisto, sonará porque habré hablado de ella con casi total seguridad y otras son más un poco novedosas para que el vídeo tenga un poco de todo, todas recomendadas porque realmente son geniales. Empiezo con El sabor de las penas. El sabor de las penas es una biografía novelada de las hermanas Bronte que está genial. Además, no hace mucho, creo que hace un año, igual hace 2, sacaron una nueva edición que es mucho más bonita. La que yo tengo es bastante espantosa, tiene una portada bastante fea. Y es genial. Es uno de los pocos libros con los que he llorado en la calle, porque me coincidió que me estaba leyendo una de las partes más trágicas. Bueno, ya sabéis que las Bronte se murieron todas, pues bueno, una de las partes más trágicas la estaba leyendo justo en una cafetería y se me cayó la lagrimilla allí porque no pude evitarlo. Súper conmovedor, súper bien novelado, bastante realista, parece que es fiel a la historia de las hermanas Bronte y de todo su entorno, lo cual es de agradecer, sobre todo si os estáis iniciando en el tema. De verdad, muy muy chula esta biografía. De las que he leído de las Bronte, que creo que he leído 3, esta para mí es la más interesante y entretenida. En segundo lugar he puesto las Mitford, cartas entre 6 hermanas, que me enteré ayer, creo que fue, o antes de ayer, de que van a hacer una serie de las hermanas Mitford. Las hermanas Mitford son cuanto menos unos personajes geniales, con sus luces y sus sombras, porque las había de todos los colores. Eran 6 hermanas, hijas de aristócratas que vivían en la más absoluta miseria. O sea, la vida cuando eran pequeñas debió de ser un cuadro, pero un cuadro. Vivían en un castillo, pero para comer no tenían y para pagar la luz y la calefacción tampoco. Después estas cada una se fue a vivir su vida y claro, estaban en un momento histórico bastante movidito de Segunda Guerra Mundial y demás, y entonces pues una se implicó en la Guerra Civil Española, otra se fue del bando de Hitler, otra se convirtió en escritora famosa. Bueno, quiero decir, es genial. Y este libro, vamos a ver, no es una biografía pura, pero realmente te están hablando continuamente las 6 hermanas, estás escuchando sus voces, cómo se cartean, cuáles son sus intereses, y es muy muy interesante. La verdad que yo me lo leí del tirón. No creo que sea un libro para leerse del tirón, sino más bien para ir disfrutando y para ir ampliando el conocimiento de estas mujeres. Pero es impresionante, de verdad que es muy muy interesante. Yo creo que voy a intentar, si sale esta serie de la que oí hablar, ya os digo, ayer o antes de ayer, volver a retomar la lectura de alguna de las cartas para ir compaginando con la serie y conocer más a fondo, porque son de verdad unas señoras que me interesan muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Me parecen realmente unos personajazos. Después, en tercer lugar, he puesto Kim Ji-young, nacida en 1982. Esta es una biografía novelada realmente, pero debe ser la vida de muchas mujeres coreanas. De muchas mujeres coreanas, y ya sabéis que es un tema que me interesa, el de Asia en general, el de Corea en particular, y nos habla un poco de la situación de indefensión de las mujeres en ese país, así de claro. O sea, es un país que todavía es muy machista, que las mujeres cuando se casan casi prácticamente la inmensa mayoría dejan de trabajar, etcétera, etcétera. Parece que van evolucionando a trompicones, pero todavía la persona que habla es una persona, o sea, un personaje nacido en 1982 que tiene unos 40 años y te cuenta un poco su vida y bueno, un poco el terror de ser mujer en ciertos lugares. Después, en cuarto lugar, he puesto El diablo manda, que creo que es súper interesante, que es una biografía sobre Richard Francis Burton, que es, no sé si os acordáis que os hablé, que es un señor que tiene una tumba en forma de tienda de campaña en Inglaterra. Era un aventurero, pero un aventurero de libro, o sea, como los que se iban al Polo Norte, pero en vez de irse para el Polo Norte se fue hacia el sur, y bueno, una vida descacharrante, o sea, realmente interesante, curiosa, medio chiflado, le pasó de todo. Bueno,
muy interesante. O sea, si os gustan los libros de gente aventurera, a mí es que me gustan mucho, sobre todo los del Polo Norte, la verdad. Este es de verdad para leerlo y no perderse ni una línea. Y además está muy, muy entretenido contado, no es excesivamente ensayístico. Después, el siguiente, en el número 5, he puesto Mientras escribo, de Stephen King, que ya os he dicho que fue el primer libro de Stephen King que yo leí. Creo que es muy interesante porque es curioso, es un libro que se supone que es de escritura, que Stephen King lo que está haciendo es explicando un poco cuál es su método y cuáles son las claves para tener éxito a la hora de escribir, más o menos. Pero al final es una biografía porque te habla de su maldita vida y es súper entretenido, súper interesante y súper recomendable. A mí me metió de cabeza con Stephen King y hasta hoy que no lo he soltado. Después, en sexto lugar, he puesto el libro de Gloria Fuertes, que se titula El libro de Gloria Fuertes, y entre paréntesis, para niños y niñas. Este es un mix, no es una biografía pura, porque hay poemas, hay un poco de historia de ella, hay un poco de entrevistas. Es genial, es muy, muy entretenido, muy fácil de leer, muy ameno, porque estás cambiando continuamente de historia que te están contando, aunque siempre son las historias de Gloria Fuertes. Gloria Fuertes también es un personajazo, pero un personajazo y una persona que en su momento tomó decisiones la mar de conflictivas, sobre todo para su vida social, y una valiente y una persona muy inteligente, que disfrazaba de alguna manera esa inteligencia con cierto infantilismo, pero súper bien traído. No sé, de verdad, muy interesante Gloria Fuertes, ella como persona, o sea, independientemente de ella como escritora, ella como persona, súper interesante. En séptimo lugar, he puesto Memorias por correspondencia de Emma Reyes, que es un poco del estilo de las hermanas Mitford. Es un libro de cartas. Solo son las cartas de ella, no las cartas de la persona que le responde, en las que ella habla de su vida, sobre todo de su infancia. Y es terrible, o sea, de verdad es terrible la infancia de esta mujer y de su hermana, de cómo vivieron el abandono absoluto, la miseria absoluta, la dejadez, aisladas, no sé, es tragiquísimo, pero a la vez está contado de una manera, ya lo he dicho varias veces, tan natural, que se hace una lectura muy, muy amena, muy, muy interesante y de verdad hiper recomendable. Y yo no sé quién me recomendó este libro, porque este libro me lo recomendasteis uno de vosotros una vez cuando yo hablaba de que me gustaban mucho los libros epistolares. Y fue un acierto, de verdad, un acierto, porque me gustó muchísimo. Emma Reyes, archi ultra recomendada. En octavo lugar he puesto de Frida Kahlo. Yo de Frida Kahlo tengo varias biografías, pero yo tengo una que es de fotografía en concreto, que es de Pablo Ortiz, que hay texto, pero es mucho más imagen que texto. Es impresionante, porque Frida Kahlo, aparte de pintar, también hacía fotografía. Y hay muchas fotografías de ella, no de las típicas, sino fotografías más desconocidas, no tan teatrales algunas, y hay historia de su vida. Y bueno, personajes como Frida hay pocos, quiero decir. Os gustará más o menos, os caerá mejor o peor, su arte os convencerá o no os convencerá, pero ella como personaje sin duda una vida interesante de principio a fin. O sea, pero desde el minuto 1 la vida de esta mujer es para quedarse y no marcharse y enterarse absolutamente de cada detalle. Y en un último lugar he puesto una que yo sé que no le ha gustado tanto a tanta gente, pero a mí personalmente me gustó un montón, la biografía de Steve Jobs. Steve Jobs era un energúmeno, o sea, a mí no me cae nada bien Steve Jobs, pero era un genio, o sea, son de estas cosas, pues Picasso, esta gente que es como que tiene esa parte genial, pero luego, claro, tienen que tener una tormenta dentro, porque si no, no sería justo, si fueran geniales y encima bellísimas personas. No sé si es exactamente así como funciona el mundo, pero hay veces que da esa impresión. Steve Jobs era un tío muy interesante, con una inteligencia muy determinada y muy interesante. A mí lo que me interesa sobre todo de Steve Jobs es su proceso de pensamiento, de simplificación, todo su argumentario para crear la marca que lo llevó a la superfama, y todas sus obsesiones también no dejan de ser interesantes en cuanto a familia, alimentación, amistades, y bueno, realmente tú lo lees y te das cuenta de que, bueno, que estaba chiflado. O sea, realmente tenía ahí una serie de
taras y traumas que lo hacían una persona realmente insoportable, diría, o sea, sin ningún tipo de tapujo, porque tal cual. Pero también con una parte muy grande, muy interesante. Y nada, esta es la última biografía, 9 biografías, todas geniales. Espero que os gusten y que me recomendéis las que adoráis vosotros en los comentarios, que yo como siempre recibo estupendamente estas recomendaciones y las apunto y las hago realidad cuando buenamente pueda. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. ¡Adiós!